del nuevo gabinete, que sin duda va a ser lo que marque en buena medida ya, digamos, sobre una situación de hechos consumados, hay que decirlo, en el sentido que incluso el expresidente Martín Vizcarra decidió no presentar, ¿no?, recursos ante el Tribunal Constitucional, y bueno, ya como se señala también la historia irá decantando esta situación, pero en lo inmediato, como señalo, la designación del gabinete es una tarea urgente, importante, y que sin duda pues va a demarcar, ¿no?, o trazará el rumbo de este gobierno de transición. Ayer pudimos conversar con Edmundo del Águila brevemente sus reacciones, ¿no?, sobre esta decisión sobre la vacancia, y ya estamos parados en otro escenario. Por supuesto, excongresista y exsecretario general de Acción Popular, precandidato presidencial por este partido, se encuentra en Chiclayo, entendemos, donde cumplía pues con actividades proselitistas, evidentemente en preparación a las elecciones internas, pero esta noticia, no sé, para empezar, si es que cambie esa configuración. Hoy escuchamos a Víctor Andrés García Belaúnde, que asistió también con otra figura populista como Raúl Díez Canseco a la juramentación de Merino de Lama en el Congreso, y Vitocho García Belaúnde señalaba que, en su opinión, Acción Popular no debería presentar plancha presidencial en estos comicios. De eso y otros temas vamos a conversar con Edmundo del Águila, ahora sí, con un poquito más de tiempo. ¿Cómo está usted, Edmundo? Gracias por estar con nosotros esta noche. Enrique, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo pinta la designación del gabinete según lo que usted conoce? Sabemos que en Palacio de Gobierno están haciendo números, se ha hablado que Raúl Díez Canseco incluso estaría ayudando en esa conformación. Hay nombres, yo creo que no hay ningún problema con decir algunos de los nombres que están rotando fuertemente en redes sociales. Antero Flores Arauz, está mencionando el nombre de Beatriz Merino, hay como 3 o 4 posibles miembros o jefes de gabinete. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, la información que yo manejo es la misma que probablemente manejas tú, Enrique, y creo que lo has descrito bien. Son las informaciones que aparecen en las redes y algunos medios de comunicación. Lo cierto es que creo yo que impera de una vez poder designar al gabinete, y esto empieza pues con la designación del primer ministro. Hay nombres, tú has mencionado todos respetables aquellos, pero lo importante es que tenga la capacidad, primero, de ejecución. Vivimos en una etapa complicada, no únicamente es la pandemia, sino es el tema económico, y lo segundo, que tenga esa capacidad de poder amalgamar y acercarse a todas las bancadas y a una institución o a las instituciones diversas del Estado. Esas son las dos primeras virtudes que debería tener el próximo premier. Ahora, Edmundo del Águila, usted es un político, si bien relativamente joven para los cánones accionpopulistas, pues tiene experiencia ya en este oficio, y sabe muy bien que la designación de Merino de Lama ha provocado, como presidente de la República, ha generado un nivel de controversia que todavía puede verse ahora mismo en las calles de Lima. No sé cómo esté por su lado en el interior del país, pero hemos visto también manifestaciones importantes en Arequipa. Pero volviendo a Lima, pues todavía se ve incluso detenciones y demás. ¿Qué se le dice a esas personas, muchas de ellas jóvenes, que expresan su oposición a lo que se ha visto entre ayer y hoy en las relaciones pues entre Ejecutivo y Legislativo y la designación del nuevo gobierno? Y primero que la juramentación del señor Merino, el presidente Merino, el día de hoy, está marcado dentro de todo el orden constitucional. Aquí no ha habido un quebrantamiento al Estado de Derecho, sino se han seguido los procedimientos que la Constitución manda. Probablemente se podrá entender algunos asimilar y quizás puedan comprender que está equivocado, pero es la Constitución, y finalmente es un espacio como el Congreso de la República que en su mayoría, 109 votos, votó a favor de esa vacancia. Eso es lo que hay que entender. Nosotros como peruanos, y sobre todo aquellos que estamos inmersos en un espacio tan complicado y subjetivo como es el espacio político, debemos de aprender a acatar las decisiones. En los últimos años hemos tenido procedimientos y medidas extremas, y creo yo que la madurez del pueblo ha sido lo suficientemente valiosa como para poder superar estas situaciones iniciales y encaminar el rumbo o continuar el rumbo. El propio señor Vizcarra es consecuencia de una de estas medidas extremas. El cierre del Congreso es otra consecuencia. Los gabinetes muchas veces caídos también son la consecuencia, pero finalmente la institución o el rumbo que toma el país no debe de pararse, y eso parte, creo yo, en poder asimilar en forma responsable estas decisiones. Pero, perdón, ¿reconoce que la designación de Merino de Lama como presidente de la República es también una situación extrema, entonces?
Indudablemente que sí, pero ¿cómo no? Si tú mismo has dicho, Enrique, hoy en día hay muchos peruanos que salen en las calles y uno sé si fomentados o quizás impulsados por algunos líderes de partidos opositores, pero lo cierto y la realidad es que están ahí. Indudablemente que eso no ha causado tampoco, creo yo, consenso en muchos sectores de la prensa y en muchos sectores políticos también. Es una decisión cuestionable, como lo fue en su debido momento también la asunción al mando del señor Vizcarra. Y hoy en día que sabemos acerca de los chats que no sabíamos en su debido momento en el año 2017, podemos entender mejor el tema. Pero es así, la historia republicana ha estado marcada de estos acontecimientos en el país, pero ahí depende, creo yo, o viene a tallar la madurez que pueda tener el electorado y la población peruana. Bueno, podríamos hablar mucho del tema, pero sí quisiera que me pueda responder un tema puntual antes de seguir con los siguientes temas, que es: ¿qué pasa si el Tribunal Constitucional interpreta con respecto a la medida de incapacidad moral permanente o a la causal de vacancia de incapacidad moral permanente que no se hubiera ajustado estrictamente a lo que hemos estado viendo en estos procedimientos de vacancia? ¿Qué efecto podría tener esto en el nuevo gobierno? Bueno, indudablemente va a tener un efecto legal, ¿no? El Tribunal Constitucional, distancia máxima de la normatividad y legalidad en el país. Yo espero nomás que ellos puedan actuar de una manera consecuente y, lógicamente, siempre cercanos y pegados a la objetividad que emana de toda ley. Pero digamos que podría, se lo pregunto por las declaraciones de Vizcarra en la mañana, ¿no? Que cuestionaba la legitimidad del nuevo gobierno, lo cual efectivamente puede ser muy subjetivo, pero se refirió a la legalidad, a esta indefinición legal, precisamente con respecto a este causal de vacancia. Se lo pregunto además porque se dio una suerte de limbo también cuando Vizcarra, al filo de la Constitución, disuelve el Congreso pasado, ¿verdad? Y al final, bueno, para mal o para bien, el Tribunal Constitucional zanjó la situación. Acá, si bien de repente no vamos a revertir los hechos, porque como señalo ya hay hechos consumados, pues probablemente esa decisión del Tribunal Constitucional también podría ir en contra de lo que ha decidido el Congreso. En el fondo, me refiero. Sí, Enrique, tu pregunta y sobre todo el tema es sumamente importante. Y yo creo que ayer lo dije en tu programa, no, lamentablemente no entre el cierre del Congreso, sino creo yo, entre que el presidente Vizcarra asume la presidencia y el día de ayer generó un espacio temporal que el Congreso, los dos Congresos debieron regular acerca de la incapacidad moral permanente, ¿no? Creo yo que no se hizo y eso ha dejado muchas puertas abiertas, muchas interpretaciones. Es increíble cómo los juristas tan reconocidos opinan de una forma y otro de otra forma, lo cual indudablemente para el ciudadano normal y corriente que está alejado de las leyes, pero que toma como referencia a aquellos entendidos, genera desconcierto. Y eso no puede haber. Finalmente estamos hablando del cargo máximo que puede tener cualquier representación en el país y eso no puede quedar, creo yo, a un tema subjetivo, sino tiene que estar enmarcado dentro de toda la mejor objetividad posible. ¿Cómo interpreta Acción Popular este momento? Yo le comentaba a García Belaúnde, había opinado más temprano, antes de la juramentación de Merino de Lama como presidente, que Acción Popular no debería presentar plancha presidencial el próximo año. Y se recordaba incluso el pedido de Paniagua cuando fue presidente también interino, transitorio, mejor dicho, que no presentó Acción Popular plancha en las elecciones siguientes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es una posibilidad, indudablemente que sí, y hay que aprender de la historia. Si finalmente en el 2000 Acción Popular no presentó plancha para el 2001 porque hubo un gobierno de transición encabezado por un Acción Populista tal cual es ahora, creo yo que es una alternativa que no hay que descartarla, hay que estudiarla bien, eso tiene que pasar indudablemente por las instancias partidarias, que es el plenario partidario y poder decidir. Yo particularmente como precandidato le digo, es una alternativa que hay que analizarla bien. Esta es una situación complicada, no únicamente para el país, sino también para el Partido de Acción Popular, pero a su vez también al ser complicada para el país y para el partido, es una gran oportunidad para ambos. Así que hay que tomar las mejores decisiones para hacer que esta situación complicada se convierta en una gran posibilidad. Le soy franco, Edmundo, no conocemos mucho al nuevo presidente de la República, me refiero a los periodistas. El señor del Águila no es muy dado a ofrecer declaraciones o entrevistas, ¿no? Más o menos largas. Ha habido algunas controversias también en los últimos meses, pero el hecho es que no ha habido una comunicación
digamos, muy fluida con los medios. ¿Cuál es la personalidad política del señor Merino de Lama a su entender? Fíjese, él es un populista de años y no es la primera vez que es congresista, es la tercera vez que es congresista. En tal sentido ha tenido o tiene experiencia parlamentaria de 3 periodos. Eso es uno. 2, en términos personales es una persona bastante abierta, creo yo, bastante sujeta y dispuesta al diálogo. Y eso pues hace que finalmente, desde la posición que ahora ocupa, ayude a generar esos espacios que lamentablemente en los últimos tiempos no lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que ahora van a tener la posibilidad de poder conocerlo indudablemente en otro escenario, en otra dimensión, que es la de ser presidente de la República. Y por el bien del país y por el bien de todos, yo espero que finalmente se pueda enrumbar y encaminar no únicamente el país en términos numéricos, sino sobre todo en temas políticos, que lamentablemente no está muy convulsionado. Está muy convulsionado, efectivamente, y eso se ha reflejado también en el reconocimiento internacional, ¿no? al nuevo gobierno. Ha habido, digamos, pocos saludos como tales, se reitera el tema del gobierno interino, la Comisión, por ejemplo, Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido, ¿no?, al Perú resolver su situación dentro de los cánones constitucionales. La OEA, antes del voto de vacancia, también advirtió, ¿no?, de los peligros que esto entrañaba. El Perú no pasa por su mejor momento, digamos, en el concierto internacional. Evidentemente estamos viviendo una situación pues de pandemia que complica aún más todo esto, pero estamos un poquito devaluados, ¿no cree usted? Es como decir que el concierto internacional dice, bueno, pues esto es lo que ha pasado, un capítulo más de lo que el Perú ha ido pasando en este quinquenio, ¿no? Es un quinquenio extremo en cuanto a todos los acontecimientos y hechos, y no únicamente lo digo desde afuera, sino yo he tenido la oportunidad de vivirlo en el Congreso anterior, donde creo yo todas las posibilidades políticas se dieron, y no posibilidades para bien, sino también para mal. Y hoy en día creo yo que no es la excepción. Pero bueno, ¿qué nos queda, estimado? Lo que queda de ahora en adelante es poder ver y poder, creo yo, recoger las palabras del presidente que ha invocado a la unidad. Busquemos la unidad, una unidad que, por cierto, hace tiempo no se da. Lamentablemente el señor Vizcarra, y hay que ser francos en reconocer, nunca buscó esa unidad, sino por el contrario, siempre buscó un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque le daba los créditos políticos que él necesitaba. Este Congreso, el Congreso que lo vacó, es un Congreso hecho a su medida. Él generó este Congreso y lamentablemente mira lo que ha ocurrido. Entonces, las responsabilidades... Ahora, perdón, tan hecho a su medida que no presentó bancada, ¿no? En todo caso, hay una paradoja también, o sea... No, Enrique, es que no es paradoja. ¿Sabes lo que se llama eso? Soberbia de poder. Él creyó que con esos 80 o 90% que tenía de aprobación, bueno, al menos que las encuestadoras le daban, le iba a permitir poder canalizar y manejar el problema, el Congreso. Pero el tema no radica ahí. El tema está en que tú, para poder controlar un Congreso o para poder olvidar al Congreso, necesitas generar obras, necesitas generar gobierno, necesitas hacer Estado. Y Vizcarra nunca lo hizo. Entonces, ¿volvió a qué? A su antigua política. ¿Que cuál era? De buscar el enfrentamiento al gobierno, al Congreso. Y se encontró, parece, con un Congreso más respondón que el Congreso anterior. Sí, bueno, evidentemente tan respondón que lo vacaron, pero para terminar, sabemos al mismo tiempo, y usted que está ya en las lides de una precandidatura, que el Congreso pues no es la institución más querida por los peruanos. De alguna manera esta crisis política se refleja en el Congreso. El Congreso simboliza para buena parte de la ciudadanía que de repente no está muy interesada en la política del día a día, ¿no?, que de repente, en fin, tiene otro tipo de valoración. El Congreso representa esos puntos negativos, ¿no?, de la clase política. El hecho que el Congreso esté asumiendo por acuerdo político, el Ejecutivo plantea desafíos también. ¿Esto cómo debería reflejarse entonces en el gabinete? ¿Qué debería tener el gabinete para desparlamentarizarse, si existe el término? O quizás no sería eso, sino buscar un acercamiento al Parlamento. El Parlamento es una institución no únicamente en el país, sino a nivel mundial. Claro que sí, mal vista, porque cada parlamentario responde a una iniciativa propia. O sea, en el Parlamento hay 130 iniciativas. Si quieres compararlo, verlo desde una óptica empresarial, hay 130 jefes.
130 gerentes, lo cual pues hace poco probable que se pueda gestionar una unidad o un criterio único dentro de un espacio con estas características. Y todo eso hace pues que el Congreso sea siempre un espacio no muy bien visto. Entonces el presidente, aquellos presidentes que inteligentemente buscan un enfrentamiento al Congreso, son aquellos que finalmente terminan teniendo los créditos. Pero este gabinete debe hacer, o lo que tú dices, debe estar en los extremos, o bien no buscar creo yo, una relación alejada pero buena con el Congreso, o buscar un acercamiento, que creo yo que sería lo mejor. En estos meses que queda, finalmente no queda otra que poder trabajar en forma conjunta. Las próximas elecciones ya están convocadas. Esto es un gobierno de transición, de transición. Entonces hay que encaminar todas estas variables y elementos de la mejor manera para hacer que el próximo gobierno pueda encaminar todo el desarrollo del país. Gracias, Edmundo del Águila, por acompañarnos esta noche en estos momentos pues complicados, difíciles, ¿no?, de formación, además de un nuevo gobierno, literalmente hablando.